Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque me acompaña a la distancia Ismael Méndez, el host de Leyenda Urbana MX. Y antes de darle la palabra, solo quiero decirles que durante la pandemia, este fue uno de los podcasts que me amenizó por completo durante una temporada bastante larga, en la que ya no sabía qué hacer, no sabía en qué dedicar el tiempo. Y las historias que este hombre narra valen la pena totalmente. Recomendadísimo. Una vez dicho esto, Ismael, buenas noches. Gracias por haberte dado la oportunidad de esta plática. ¿Cómo estás, hermano? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme en primera. Estoy muy bien aquí, listo para pues una plática de estos temas relacionados con el terror que tanto nos gustan. Y pues muchas gracias por escuchar mi contenido y por recomendarlo. La verdad es que es un gusto saber que a las personas les ayude a escucharlo y para matar tiempo, ¿no? Y como tú lo mencionas en la pandemia, que también pues lo escuchaste un buen rato. Muchas gracias por eso. Fíjate, de hecho te quiero comentar acerca de eso. Cuando vi el título de tu podcast Leyenda Urbana MX, me hiciste pensar algo, o más bien tomar en cuenta algo que nunca antes había tomado en cuenta y dije, oye, es cierto, México es un país muy rico en leyendas y en historias, pero yo siempre me había fijado en el país y tú hiciste que me fijara y decir, espérate, cada ciudad, cada calle, cada colonia puede tener su propia historia y estás dejando pasar eso solo por las leyendas como más rimbombantes o las más sonadas. Gracias a eso, cuando inicié el podcast, tuve como muchas señales de, oye, busca historias que sean más personalizadas, no tan genéricas. Y eso empezó a dar muchos leads de sobre las pláticas que ya llevando. Así es que, aunque directamente no nos conocíamos, Ismael, estoy muy agradecido por tu contenido y tus historias. No, hombre, me alegro muchísimo que te haya servido de inspiración. Y creo que tocas algo muy importante porque fíjate que yo antes del podcast como tal, como ese formato, hablaba, mi canal era como más genérico, hablaba de terror, no sé, podía agarrar una historia de Inglaterra o de Estados Unidos y era como, lo sentía como muy genérico. Entonces hubo un momento en el que dije, oye, pues si en México tenemos tantas cosas, ¿por qué no cierro ese nicho a México? Y cuando hice eso, cuando me puse a contar únicamente historias de México, fue cuando empezó a crecer mi audiencia. Les empezó a interesar este tipo de cosas, como que lo sintieron más personal, me imagino. Claro, definitivamente creo que hubo muchísimas más personas que se identificaron, ¿no? Digo, yo no soy de Ciudad de México y me identifique totalmente, entonces no dudo que las personas lo hayan sentido como propio, se hayan apropiado de esto. Tengo una duda, ¿tu comunidad tiene un nombre, la gente que te escucha? No, en realidad no. No se me ha ocurrido algo que tenga que ver con leyendas como para ponerle su nombre, pero bueno, habría que pensarlo, ¿no? Nunca está de más. Bueno, aquí nada más por referirnos a ellos, queridos urbanitos que son del canal de Ismael, bienvenidos a Hablemos de lo que no existe. Yo soy el narrador y están aquí en su canal. Oye, Ismael, te quiero hacer una pregunta. Cuando nos dedicamos a estas cuestiones de terror, a narrar historias, a explorar leyendas, en mi caso, a tener entrevistas con personas que han vivido sucesos paranormales, llega un momento en el que a muchos la piel se les pone como muy dura y entonces se alejan ya mucho y ya no existe esa emoción que te daba al principio el abordar estas historias. La pregunta es, al día de hoy, ¿todavía existen historias que te generan miedo? Es una buena pregunta porque si, como lo mencionas, ¿no? Se te pone la piel dura. En mi caso, no tanto de la emoción, porque me da mucha emoción buscar y contar leyendas, pero como que te insensibilizas, se podría decir, ¿no? Has escuchado ya tantas historias y tantos relatos que al final llega un punto en el que dices, oye, pues es que a lo mejor esta leyenda sí está interesante y tal, pero no me parece de tanto terror. Pero fíjate que sí, cada vez es un poco más difícil que te lleguen a impactar tanto, pero sí sucede. No sé cuándo esté saliendo este capítulo como tal, pero en febrero voy a publicar un episodio que sí me puso la piel de gallina cuando lo estaba haciendo y sobre todo cuando leí un libro en el que venía esa leyenda. Cuando lo estaba leyendo dije, wow, esto hace tiempo que no sentía algo así, ¿no? Pero sí, siempre digo, todas las leyendas tienen ese toque y te sorprenden y te gusta como irlas investigando. Entonces a mí me apasiona y bueno, por
por eso ya llevamos más de 120 episodios con el programa, ¿no? Contando, imagínate, si son como 3, 4 leyendas por episodio, llevamos más de 300, 400 leyendas contadas por acá. Ok, una duda, este episodio del que me estás hablando, ¿ya tiene un nombre? La referencia pues de qué leyenda es para que ya las personas, creo que van a escuchar esto una semana antes o una semana después de que tú lo vayas a tener en tu canal. Entonces, para que ya vayan yendo para allá a buscarlo. Sí tiene nombre, se llama El Condenado del Cementerio. Okay. Y es una historia, es curioso porque no es una leyenda mexicana, es una leyenda de un pueblito boliviano que está a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Este es un pueblito chiquito de 600 habitantes en el que se cuenta esa leyenda. Pero a raíz de esa leyenda cuento otras leyendas de condenados. Una de Perú y una mexicana. Ok, justamente trajiste algo a mi mente. Hoy en la mañana estaba escuchando a Antonio Zamudio. Si ubicas a este investigador que es el que está al frente de la Agencia de Investigación Paranormal de México. No lo ubico. No lo ves. Ok. Fíjate que Antonio Zamudio tiene desde hace años mucha presencia en todas las temáticas de terror porque ha hecho justamente exploraciones urbanas, ha abordado temas muy, muy difíciles de abordar como exorcismos y casos de lugares que están como que embrujados. Y intenta documentar, y digo intenta porque en muchos casos es prácticamente imposible, pero él siempre está bajo esta labor de investigación. Y en la mañana me topé cuando tuvo una colaboración con Emisiones Podcast que habló sobre una entidad que ahorita me la trajiste a la mente. Y él decía que hay un tipo de entidad muy extraña que no es usual, en la que un ser humano cuando muere, en muy pocos casos, pero ocurre, se mantiene como que en este plano en el mundo y ha decidido no pasar a ningún otro plano, pero aparte de eso, no quiere estar solo. Y entonces lo que empieza a hacer conforme va pasando el tiempo es que se va deshumanizando y la empatía pasa a un segundo término. Y lo que empieza a hacer es influenciar a las personas que se llegan a topar con esta entidad, que llegan como que a sus lugares, y empieza a hacer que estas personas se quiten la vida para empezar a coleccionar las almas. Entonces, cuando escuché esa historia y ahorita que hablaste del Condenado del Cementerio, no se me hizo un clic directo que dije, ay, güey, creo que hay historias todavía sumamente oscuras a las que yo apenas estoy empezando a tener acceso. Si es que no dudo que terminando esto, cuando ya esté tu episodio, me voy a ir a aventarlo. Sí, es que hay muchas historias que justamente como dices, ¿no? A pesar de que y que te dedicas a esto actualmente, que haces muchos programas, pues escuchas un montón de historias y a final de cuentas siempre hay una historia que dices, oye, no conocía esto, no había escuchado hablar de esto. Creo que es también lo interesante de escuchar esto porque, pues sí, la leyenda del condenado es una leyenda de un alma en pena como tal. Pero hay ciertos elementos que la diferencian de otras leyendas de almas en pena o de fantasmas, que es lo que las hace únicas y que es lo que hace que valga la pena contarla, a pesar de que ya hayas contado otras leyendas que tengan que ver con condenados o con almas en pena o con fantasmas que se aparezcan en cementerios. Qué interesante, qué interesante. Creo que va a valer, ese episodio va a estar bueno. Tengo una duda, Ismael, ya que estamos hablando de estas exploraciones en torno a leyendas que son macabras, ¿cuál es para ti el tipo, ya sea de leyenda, de fenómeno paranormal o de entidad, que son las que te son más difíciles de abordar porque todavía te generan como que ese ligero nerviosismo, como que no terminas de empatizar y de abrazar? Ya me tocó gente que me dice a mí, hablar de brujería prefiero no hacerlo, porque aunque no creo en muchas ocasiones, todavía una parte de mí dice, ¿y si sí? Entonces prefiero no abordar el tema. Hay otros que dicen, demonios, yo no hablo de eso. En tu caso, ¿existe algo que sea, no digo tema tabú, pero un tema difícil de abordar? Sí, y está un poco no tan relacionado con lo sobrenatural o lo paranormal. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los podcasts, sí hablaba de true crime o de crímenes reales, ¿no? Entonces tengo por ahí algunos episodios sobre asesinos en serie. Pero hubo un momento en el que ya no me gustó como abordar mucho ese tema porque son temáticas muy actuales
y creo que siguen muy abiertas las heridas. Entonces, por ese lado, también siento como un poco raro el hablar de este tipo de crímenes o cosas de este tipo, y es algo que sí me ha alejado un poco de hablar de asesinos seriales y de crímenes reales, que muchas leyendas tienen que ver con crímenes, pero pues a lo mejor son crímenes que se hicieron hace, no sé, un siglo o cosas así, ¿no? Claro, pero los sí, afectados ya no están, sí. Sí, claro. Entonces, sí, como que se sentía un poco raro. A final de cuentas, esto termina siendo un trabajo, ¿no? Sí. Y sentía un poco raro lucrar un poco con esa temática. Entonces, por ahí la he dejado de lado. De repente abordo alguna que otra cosa, pero ya no hago episodios, por ejemplo, completos como hacia el inicio de que tengo 3 partes de asesinos seriales. Sí, entonces ese es más o menos ese tema que a lo mejor no sé si tenga que ver tanto, porque te digo, no es paranormal, no es sobrenatural, pero a final de cuentas da miedo, ¿no? Porque es algo que te puede pasar y que está latente en el día a día. Fíjate que me identifico mucho cuando iba a iniciar. Yo soy muy fanático de todo lo de asesinos seriales. A mí el perfil psicológico, el perfil psicológico de asesinos era algo que me atraía. Me aventé todo lo que pude durante temporadas también largas. Cuando salieron las cintas de Ted Bundy, cuando salió esta serie de Jeffrey Dahmer, y desde adolescente, o sea, ha sido un tema como recurrente. Pero cuando iba a hacerlo del podcast, me identifico mucho con lo que dices. Dije, ok, crímenes que hayan pasado hace 50, 60, 70 años, es más, hace 20, va, pero se entiende que por la situación, por el giro del canal, necesitas también tener cosas que estén ahorita en tendencia. Y eso significa cosas actuales. Y ahí dije, no voy a poder. No voy a poder. Donde ya vea personas que estén afectadas al día de hoy, no voy a poder abordarlo. O sea, no siento que si me llegara un comentario de esas personas, instantáneamente bajaría todo el contenido. O sea, no pudiera mantener un contenido de ese tipo. No critico a quien lo haga porque cada quien tiene su manera de hacerlo. Pero para mí, yo dije, para mí eso ya se transformó en un deal break. Entonces vi un camino que se cerró justo antes de abrirlo. Sí, qué bueno que lo hayas identificado porque pues sí, ya a veces cuando lo haces ya no hay marcha atrás. Y sí, hay gente que no tiene como muchos escrúpulos y hay gente que también lo abarca con mucho respeto. Sí. Y tratando de hacerlo de la mejor forma posible. Sé que hay gente y tengo colegas y gente con la que hablo que tiene podcasts dedicados exclusivamente a crímenes reales o asesinos. De hecho, una inspiración muy grande para mí fue un podcast que se llama Testigos del Crimen. Ya no existe, pero lo hacía Roberto Coria. Y era muy bueno porque justamente analizaban el perfil psicológico de estos asesinos o estos personajes. Lo que sí ya no me parece es... te voy a poner un ejemplo. Hace poco, no voy a mencionar nombres, pero un youtuber por ahí vi que subió un video que decía la creepypasta de Devani Escobar. Y es así de, oye, ¿qué te pasa? Acaba de pasar eso hace una semana y luego lo pones creepypasta cuando todavía las cosas no se resuelven y cuando todavía la familia está afectada. Eso sí se me hizo súper carroñero, la verdad. Sí. Es que lamentablemente esa temática se puede prestar mucho a eso, o más bien te va a dejar en el dilema una y otra vez de qué hacer, ¿no? Con ese contenido. Porque al final dices, pues como tú lo mencionas, estoy de acuerdo contigo, llega un momento en el que esto es un trabajo. O sea, y al ser un trabajo dices, pues económicamente, al principio digo, como es en este caso, no dependo exclusivamente de eso y eso me da bastante libertad. Pero ya cuando llegas a depender del contenido al 100%, dices, chinga, o sea, no, la mente como que en relación al negocio de repente hace que esta línea moral se vuelva bastante ambigua. Entonces sí es un dilema que no me quise enfrentar y sí entiendo lo que mencionas de un tema tan reciente y que fue tan polémico por todos los estragos que causó y también del cómo se abordó, que todavía quiera sacarle un poquito más. Sí, te entiendo. Oye, Ismael, tú al día de hoy, después de tener un canal de terror y hacer estas investigaciones, ¿tú crees en lo paranormal? Es una pregunta que me hacen casi siempre que grabo con alguien más o que tengo una colaboración y que también muchas veces les sorprende mi respuesta. Y yo, pues siempre he sido un tanto escéptico, sí. Pero no quiero caer en el lado de cerrarme al 100% de decir no, de verdad no existe, sino que me gusta tener como esa duda, la duda de pues a lo mejor y sí, ¿no?
Siempre he estado del lado de más, de tratar de buscarle una explicación lógica o racional a las cosas, pero siempre me gusta tener esa duda, ¿no? Esa cosquillita de, oye, ¿y qué tal si sí es cierto? Entonces, a pesar de eso, de que trato de tener esas explicaciones o de que a veces sí se me puede escuchar un tanto escéptico al hablar ya más abiertamente de una leyenda o de un tema, me gusta pensar que a lo mejor sí alguna de esas historias ha sido real. Duda, ¿te mantienes con esa puerta abierta para no cerrarla por completo, o la puerta lo que haces es decididamente no dejarla que se abra de forma completa? Ejemplo, en mi caso, yo he tenido yo era escéptico por completo. O sea, no puedo decir ateo, pero sí no creía en prácticamente ninguna historia. Un día me ocurrió algo y ahí estuvo tan extraño que empezó a abrir un poco la puerta. Con el paso de los años creo que tengo 6 situaciones que he vivido que para mí son inexplicables, y 2 definitivamente son cosas muy aterradoras que no tienen ningún sentido que hayan ocurrido, y hubo personas involucradas y fue algo muy extraño. Entonces, con el tiempo yo lo que hice fue decir, ok, definitivamente, o sea, para mí existe, pero lo que no me voy a permitir es abrir por completo la puerta, porque después todo lo voy a querer ver que es de esa índole, y no se trata de eso. Entonces, decididamente solo dejaba un pedacito abierto, es decir, el mínimo que puede entrar por ahí. O sea, puse muchísimos filtros racionales, es decir, y los que no pasen esos filtros, pues es porque se explicaban de otra manera. Entonces, ¿en tu caso es algo así, o es más bien, tú eres del tipo escéptico y empujas un poquito para abrir, o sea, como diciendo, no te cierres a no creer? Más bien esa segunda opción de no me quiero cerrar, quiero que la puerta esté abierta para por si algún día llega a pasar algo que de verdad no le encuentra una explicación, saber que a lo mejor sí es algo de otro mundo, ¿no? Es algo sobrenatural. Entonces es más bien dejarla abierta, que me han pasado cositas, no algo tan fuerte. La historia más fuerte la he contado muchísimas veces, pero pues siempre como que no he terminado de creer al 100%, digámoslo así, ¿no? Entonces sí es más bien como dejar la puerta abierta, como lo mencionabas. Ya lo has contado muchísimas veces, pero ¿te molestaría platicarle a la audiencia de este canal qué fue lo que viviste? Claro, sin problema. Es una experiencia que me sucedió cuando iba en la secundaria. Resulta que en una ocasión llegué de la escuela justamente y no había nadie en casa. Entonces me puse a hacer cosas de la escuela y me puse a ver la televisión en la sala. En ese entonces teníamos tres perros y de repente, cosa que no había pasado antes, empezaron a ponerse muy alterados los 3 al mismo tiempo. O sea, empezaron a correr por todo el patio, ladrando, aullando, pero así muy, muy mal se pusieron. Y yo ya estaba un poquito sugestionado, porque yo ya estaba muy metido en esto de que me gustaban las historias de terror ya desde entonces, desde antes todavía incluso. Y yo ya había escuchado esto de que cuentan que los animales tienen esta percepción, ¿no? Que pueden ver cosas que nosotros no, que a lo mejor pueden ver fantasmas o sentir fantasmas o este tipo de cosas. Entonces me sugestioné un poquito desde ahí y me empezó a dar miedo. Y bueno, siguió la cosa, no se calmaban. Y hubo un momento, pasaron unos minutos en el que tocaron a la puerta de la casa, y cuando fui a ver de quién se trataba, pues era una persona que estaba pidiendo dinero para un funeral, juntando dinero para el entierro de una persona, porque sucede de repente que son personas de bajos recursos que tienen que hacer eso, ¿no? Para poder darle una sepultura digna a sus familiares. Entonces era una de estas personas que se acercó a pedir dinero justamente para un funeral. Y bueno, resulta que yo me quedé como ahí viendo a la calle porque tenía un poco de miedo. Y lo curioso es que cuando esta persona da la vuelta a la calle, a la esquina, de inmediato los perros se tranquilizan. O sea, dejaron de ladrar, dejaron de correr, dejaron de hacer todo. Pero precisamente cuando esa persona se dio la vuelta de la calle. O sea, me pareció muy, muy raro o sea, pudo haber sido una coincidencia, pero me pareció muy raro que sucediera eso, ¿no? Esa historia la he contado en streams y también creo que publiqué un video en YouTube de eso.
Y pues mucha gente sí empezó a sacar sus teorías y me decían que a lo mejor esta persona traía la energía o lo venía acompañando esta persona que había fallecido. Y otras se fueron aún más allá y me dijeron que a lo mejor esa persona que tocó era la persona que estaba muerta, ¿no? Juntando dinero para su propio funeral o algo así se podría decir. Ok, qué fuerte, qué fuerte. Y digo, ya empieza aquí la parte folclórica con el muerto buscando para su propio funeral. Está interesante. Querida familia nocturna que nos escuchan y acaba de escuchar la experiencia de Ismael, cuéntenos para ustedes qué creen que es lo que pudo haber sido en esta situación. Estaría interesante escuchar teorías, pero fíjate, acabas de conectar con algo que no me acordaba. Yo conocí una persona que le tenía mucho miedo a los perros, muchísimo. Entonces un día yo me acerco con él porque al contrario, yo con los animales siento que tengo como que mucha cercanía, mucho contacto, que como que hago un tipo de vínculo muy rápido. No con todos, porque hay animales que no termino de empatizar, pero con perros y gatos, sí, en general. Entonces, cuando él veo que tiene tanto miedo, pues le pregunté, ¿por qué te dan tanto miedo? Y me dice, es que yo no sé por qué desde toda la vida me ladran. Siempre, siempre, siempre. Y si es un perrito bien lindo con alguien, si se acerca conmigo, se pone agresivo y me ladra. Entonces yo pensaba que tenía que ver con probablemente su tipo de movimiento. O sea, que él se movía muy agresivo, muy rápido, se ponía tenso al momento de ver el animal. Pero en una ocasión me tocó ver algo muy raro. Él sale, había una calle muy larga en donde estábamos, en San Luis Potosí. Él sale caminando por la calle y mientras va caminando está platicando con alguien relajado, como él siempre lo hacía, una plática bastante amena. Yo iba dentro de ese grupo, éramos 3, y me empiezo a alejar del grupo y veo donde él se va alejando con el otro compañero y siguen en la plática, se ven metidos, se ve donde están moviendo las manos y traen ese ritmo en el que sabes que llevan una conversación. Ya no los escuchaba, no sabía de qué platicaban, pero lo que empecé a ver fue inaudito. Todos los perros se empezaron a juntar, había muchos perros sueltos por ahí, se empezaron a juntar y se hicieron como una bolita y lo empezaron a seguir a él y conforme se iban acercando empezaron a gruñir y todos a una voz. Y dije, carajo, o sea, literalmente él como que atrae y vuelve a los perros agresivos. El otro compañero se pone entre los perros y él y los perros le sacan la vuelta como si no existiera. Entonces fue muy raro. Desde ese día le empecé a prestar atención y me daba cuenta que en efecto, o sea, no sé por qué, pero si un perro estaba tranquilo y feliz y alguien lo estaba acariciando, si él se acercaba a menos de 1.5 metros, el perro se ponía a la defensiva, aunque él no se haya percatado del perro y viniera en otra cosa. Como que algo tenía que generaba ese tipo de reacciones negativas en los animales. Me llegué a preguntar, tal vez tiene historia con los animales de por aquí, pero resultaba que no, o sea que desde el primer día que llegó eso ocurría y le pasaba con prácticamente cualquier perro que fuera nuevo y lo acabara de conocer. Entonces, quién sabe, tal vez sí hay un tipo de energía que perciben los animales y personas que despedimos energías medias extrañas. Sí, pues es que es lo que te comentaba, ¿no? Que muchos creen que los animales tienen este sentido o algo, pues sí, que perciben cosas que nosotros no podemos percibir. Pues no sé, no lo descarto porque ves que hay casos muy extraños en los que, por ejemplo, los animales supuestamente llegan a predecir muertes o no sé si te ha pasado que has visto que algún perro se queda ladrándole algo donde no hay nada. Sí. Entonces a lo mejor, digo, no se descarta que a lo mejor sí tengan estas percepciones. No sé, y sí, pues a lo mejor también como dicen que cada persona tiene una energía diferente o como algunos le dicen, ¿no? Que tienen distintas auras. A lo mejor va por ahí también el tema de la percepción de los animales y justamente por eso a esta persona le sucedía esto, ¿no? A pesar de que no tuviera malas intenciones con ellos. Fíjate que sí pudiera ser la cuestión de las energías. Creo que los animales, soy honesto, siempre intento dejar las cosas como claras. Me gusta mucho el terror, me encantan las historias de terror, me han pasado cosas que para mí no tienen explicación, pero sigue siendo mi postura, cuestiona mucho las cosas. Como yo tengo gatitos en la casa, yo noté que ellos volteaban justamente hacia las esquinas de los cuartos. Y en ocasiones no había sonidos y estaban los 3 atentos viendo como el mismo punto. Entonces, con el canal de terror, eso hacía que me pusiera un poquito como que me sugestionara.
hasta que empecé a notar ciertas cosas. En algunos casos, no en todos, sus orejas se movían mucho y empecé a notar que ellos estaban percibiendo sonidos y los estaban ubicando en esa zona. Y empezó a coincidir que cuando eso ocurría, minutos después, algún vehículo con motor potente sonaba y yo ya lo percibía. Entonces, mi teoría, mi hipótesis es que en algunos casos ellos están captando los sonidos más graves, que son los que rebotan en las esquinas, y eso hace que volteen para allá. Pero también me ha tocado casos donde esa tesis no se comprueba y no pasa eso, y ellos aparte se les eriza la piel y se ponen a la defensiva. Y hay ciertas teorías o hay ciertos planteamientos que dicen que en las esquinas de los cuartos y de las casas es donde a veces se posicionan entidades oscuras. Y hay una persona que me mandó una historia que me comentó que un día, hace no mucho tiempo, de hecho creo que fue a finales del año pasado, fue a como un bar. Estaba pensando en disco, pero ya ni siquiera se les llama así, es más bien un bar. Ajá. Y dice que conoció a una chica, que se cayeron muy bien, que hubo muy buena química. Y él le invitó a su casa y la chava dijo que va. Van a la casa, realmente cenan y le están teniendo una conversación súper agradable. Y después ya deciden que van a pasar a dormir. Él dice que en medio de la noche, y que no es habitual, se levantó cerca de las 3 de la mañana y estaba como muy angustiado. Y dice, nada habitual, porque es una persona muy, muy tranquila y muy relajada. Entonces se levantó angustiado y empezó a escudriñar como, ¿por qué me siento así? Y de repente notó que tenía la sensación que justo en la esquina de ese cuarto había alguien. Volteó a la esquina y entraba luz por la ventana y la esquina no había nadie, pero sentía donde en esa esquina de ese cuarto alguien los estaba observando. Buscó una excusa, intentó sacarse de la cama como sin hacer mucho movimiento, fue al baño, prendió la luz solo para que iluminara por completo el cuarto, vio que no había nadie en ningún punto, se fijó debajo de la cama, no había nadie, entró al baño, no había nadie, y aprovechó para ir a servirse agua. Realmente iba prendiendo las luces para revisar que no hubiera nadie en el departamento. No había absolutamente nadie, no había signos de que nadie hubiera entrado, todo perfectamente normal. Entonces dijo, pues ya tal vez tuve una pesadilla que no me acuerdo, me sugestioné y es todo. Se volvió a ir a dormir. Por la mañana, él se levanta un poquito antes que esta chica, se mete a bañar y cuando sale, ve a la chava que está sentada en la cama y está como muy pensativa. Entonces él le pregunta, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y la chava le dice, es que empecé a tener muchas pesadillas, me sentí muy incómoda. Y le dice, pues cuéntame, pues si quieres, ¿qué soñaste? Y le señala la esquina donde él sentía que había algo. Y dice, soñé que en esa esquina había algo. Soñé que estaba como una sombra enorme y nos estaba observando. Soñé que te levantabas de la cama y que te estaba viendo y estaba esperando que te acercaras a ella para hacerte algo. Y dice, y toda la noche, después de que ya te dejé de ver en mis sueños, esa cosa nunca se fue. Hasta que entró luz de día, esa cosa desapareció. Y entonces este brother me dijo, güey, ahí sí me asusté un chingo. Wow. Fíjate que yo no había escuchado tal cual eso de que esas entidades se aparecieran en las esquinas. Pero hay muchas cosas interesantes dentro de ese relato. En primera, pues el tema de que se haya despertado a las 3 de la mañana, ¿no? Que es esta hora tan popular que se le conoce como la hora del diablo o la hora de las brujas, que generalmente dicen que exactamente es a las 3:33 de la madrugada. Pero bueno, esa es una de las cosas. Y también tiene que ver mucho con el tema de los terrores nocturnos, ¿no? De estos seres que se aparecen en las noches y que ni siquiera hacen nada más que verte, que a lo mejor no se ve que hagan otra cosa, pero que te están observando como si te estuvieran vigilando. Ese es otro punto que me parece importante. Y todavía hay otra cosa, que es el tema de que esta chava vio todo lo que había hecho el otro chavo pensando que estaba soñando. Eso es un tanto extraño porque pues
él no se dio cuenta que ella se había despertado, ¿no? Y entonces ella dice que lo estaba soñando, pero vio todo lo que hizo esta persona. Entonces eso está muy raro, como que soñó lo que estaba pasando en realidad. Eso está interesante porque acabo de escuchar una historia muy parecida, no en los acontecimientos, pero sí en eso de que sueñas algo que sí está pasando. Ah, qué loco. A ver, cuéntamela, por favor. Mira, esta me la compartió un escucha del podcast. Cuando les pregunté por ahí si tenían experiencias relacionadas con sueños y con este tipo de cosas, y me pasó una experiencia muy interesante. Mira, él dice que una vez estaba, pues se acostó, ¿no? Estaba dormido como tal y soñó que alguien le pedía entrar a su cuarto, que él tenía la puerta abierta y que se sentía como en este estado de entre estar dormido y despierto, pero que él veía una sombra que estaba en su puerta y que le pedía entrar a su cuarto, ¿no? Así como muy normal, quería entrar. Entonces, eso pasó varias veces, como que este personaje le pidió varias veces entrar a su cuarto, y hubo un momento en el que esta persona, que se llama Francisco, ya muy harto le dijo, sí, ya pásate al cuarto. Entonces, digamos que quitó la ropa de su sillón, o soñó que quitó la ropa de su sillón para que se sentara esa persona ahí y siguió durmiendo, ¿no? Entonces dice que cuando se despertó, vio que la ropa de su sillón sí estaba tirada, sí estaba en el suelo. O sea que en realidad la había quitado. Sí, que no había sido como tal un sueño. Pero empezó a buscar como explicaciones para no asustarse. Y ya, digamos que amaneció bien y todo. Y le platicó su sueño a su mamá. Y le dijo que ella despertó en la noche para ir al baño y que estaba ocupado por su hermana. Eso era aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Entonces, bueno, esperó a que saliera del baño, pero en ese momento escuchó que alguien tocaba la puerta de la calle. Escuchó eso y fueron, cuando salió su hermana, entonces su mamá y su hermana fueron a ver a la calle, a ver quién estaba tocando a esas horas. Y no había nadie. Pero cuenta que cuando ellas iban regresando a la sala, escucharon pasos en el pasillo de arriba, que es donde está la recámara de Francisco. Entonces, o sea, como que todo se conectó. Como que soñó esto, pero en realidad no fue como tal un sueño. Y al mismo tiempo que lo estaba soñando, les tocaron la puerta y luego escucharon los pasos cerca de su habitación. Entonces, pues él cree que sí, pues algo se metió a su cuarto y no fue solo un sueño, sino que sí fue una entidad por ahí que estaba por ahí, ¿no? Trató de buscar explicaciones, es lo que me cuenta, pero nunca pudo saber en realidad qué pasó. Es que el mundo de los sueños, o sea, a veces es tan fantasioso que lo distingues perfectamente de la realidad. Y cuando te levantas sabes que lo que tuviste fue una pesadilla y fin. Pero en ocasiones pareciera que el velo entre el mundo de la vigilia, el mundo de estar despierto y el mundo onírico se empieza a hacer cada vez más delgado, y entonces la mente realmente comienza a saber o deja de saber cómo distinguir el uno del otro. Pero el remate, la parte fuerte, es cuando verdaderamente el velo se rompe y no sabes si estás soñando porque hay cosas que están ocurriendo a tu alrededor, o si lo que estás soñando, lo que sueñas, está complementando las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Y hay una situación dentro de las experiencias paranormales que es el papel que tiene la persona que está como receptor de esta situación, el testigo. Y es que cada una de las personas puede tener habilidades, y no digo habilidades así psíquicas como algo extraordinario, sino sentidos distintos o sensibilidades distintas a otro. Entonces, en una misma situación, algunos pueden escuchar, otros pueden ver, otros pueden sentir, pero no necesariamente todos tienen la misma percepción del evento. Y aquí es donde dices, como en este caso, en esta historia que estás contando, es una locura que, o sea, lo que está ocurriendo a dos personas se complementa con el que el otro está soñando, pero aparte, en el mundo real, sí se movieron cosas en esa casa. O sea, que es este mueble con la ropa que se movió, que para él fue un sueño. Entonces, qué fuerte. ¿Qué fue? No sé cómo, si me ocurriera algo así, no sé cómo lo pudiera digerir. Qué locura. Muy buena historia. Sí,
Sí, es bastante interesante justamente por eso, ¿no? Porque es difícil también escuchar ese tipo de historias en las que lo que sueñas sí ocurrió, o al menos en ese mismo momento, ¿no? Es algo extraño que sí, como tú lo dices, a lo mejor se puede estar complementando una cosa con la otra y a lo mejor pues no sabemos. El mundo de los sueños es bastante desconocido y misterioso. Entonces, pues no sé, a lo mejor percibes esas cosas mientras estás soñando y las puedes proyectar en esos sueños, aunque estén ocurriendo en realidad, porque se sabe científicamente que muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor mientras dormimos influyen en nuestros sueños, ¿no? Por ejemplo, claro, si hay un ruido muy fuerte, se te mete en el subconsciente y forma parte de tu sueño. Entonces, pues no podríamos descartar que si pasa algo paranormal mientras tú estás soñando, que también se meta dentro de tus sueños, ¿no? O sea, creo que por ahí va la cosa, quiero creer. Exactamente, exactamente. O sea, definitivamente cuando estás dormido, lo que ocurre a tu alrededor afecta. Por eso en muchas ocasiones, si hay un complemento en el que, como en el primer caso, en el momento en el que se levanta de la cama la otra persona puede soñar que la persona que tiene al lado se levantó de la cama, porque su cuerpo no deja de percibir. En ningún momento deja de percibir el cambio de peso, el movimiento, los sonidos. Solo está cargado como la parte consciente, o más bien se ha vuelto más bien inconsciente y está más en la parte creativa del sueño y el sueño lo integra. Pero la situación extraña, como en el primer relato, es que apunte a una zona en la que no hay una conversación previa en torno a ese lugar y ella está viendo algo que el otro lo percibe en sensaciones. Entonces ahí es donde dices, eso está muy extraño, pero en este caso está muchísimo más fuerte que escuchar los pasos, que toquen la puerta, que abran la puerta, escuchar los pasos arriba y que corte a la otra persona está soñando que alguien está pidiéndole entrar. O sea, qué fuerte. Está muy, muy bueno, ¿eh? Oye, me vino, ¿has escuchado alguna vez de pesadillas lúcidas? Pesadillas lúcidas. Me suena el concepto de sueños lúcidos. Sí. Pero de pesadillas lúcidas, no. A ver, platícame. Ahí te va. Sueños lúcidos, pues lo sabemos, es tener conciencia dentro del sueño. Y personas que creo, no sé si el término es onironautas, las personas que con el tiempo van desarrollando habilidad para permanecer más tiempo con conciencia dentro del sueño. Eso ocurre y eso sí hay muchísimas técnicas para hacerlo, pero hay momentos como los sueños se ven impregnados por nuestras emociones. Cuando la persona está teniendo un tipo de sueño lúcido, si empieza a sentir miedo por cualquier situación o angustia o desesperación, el sueño se puede empezar a tornar con esas matices. Lo difícil es que cuando están en cierto grado estas emociones, se puede disparar una pesadilla incontrolable. El problema en las pesadillas lúcidas es que genera un fenómeno, esto a nivel como orgánico, que genera un bucle, porque el impacto emocional es tan grande que se queda grabado en la memoria. Y entonces al dormir, la memoria a veces vuelve a evocar la pesadilla. Quitando de lado toda la parte de ciencia, me contaron una historia que, más allá de lo paranormal, es simplemente espantoso vivir algo así. Dice una chica que estaba acostada, se va a dormir como cualquier día. Dice, ella acostumbra en su habitación tenerla como con las luces apagadas ya cuando es de noche y se mueve por la habitación sin prender las luces. Es algo habitual ya desde hace muchos años. Entonces, aunque a veces está muy oscura la habitación, sabe dónde está todo exactamente y sus ojos se acostumbran muy rápido a que no haya luz. Entonces, aunque solo entra muy poquita luz por la ventana, ella logra a veces ver todo lo que está en el cuarto en matiz de grises y en matices de negros, pero lo logra ver. Entonces ella dice que ella no es una persona que se tiende a asustar, que tiende a dormir muy bien. Y en una noche estaba dormida, abre los ojos, se siente incómoda, voltea a ver en su cuarto porque siente que hay algo que no debería de estar ahí y de repente ve de reojo, pegado en una de las esquinas de la cama, no tan distinguible, tan fácil de distinguir justamente porque todo está oscuro, pero se empieza a adaptar su vista y ve como la silueta de un niño. Pero dice, la silueta me generó mucho miedo. O sea, no era como un niño, ok,
fue un niño. ¿Qué está haciendo esto aquí? Entonces volteo los ojos un poquito para abajo y veo sus dedos, y sus dedos son como si fueran unas puntas picudas. O sea, no era una mano normal. Y donde veo a la mano de esta cosa, porque parecía un niño, pero no era un niño, era más bien como una sombra con forma de niño y con los dedos en forma de pico, volteo hacia arriba y ahora son dos. Y esos dos niños se empiezan a acercar y empiezan a mover mi cobija, como que se quieren meter por debajo de ella. Dice, no te puedo explicar el nivel de miedo que sentí. Quiero gritar, y en el momento en el que grito, abro los ojos, estoy en mi cama, me siento intranquila, siento que hay algo que no debería estar en mi cuarto, comienzo a mover mi mirada y de repente, aunque no es fácil de distinguir, veo a un niño que está en una esquina, una silueta negra, y todo empieza a seguir. Cuando empiezan a intentar entrar en mi cama, quiero gritar, me despierto, estoy en mi cuarto, estoy en la noche, muevo la vista y está otra vez repitiéndose esa pesadilla una y otra y otra y otra vez. Dice, llegó un momento en el que me desperté. No sé en qué momento fue, pero en ese momento que me desperté, había luz en el cuarto. Salí corriendo del cuarto y tardé en como que entrar en la noción que ya realmente estaba despierta, que no estaba soñando, como más de 1 hora y media. Mi mente estaba totalmente confundida porque se repitió tanto ese bucle que yo ya creía que de alguna manera había entrado como en algún fallo de realidad o algo así. Entonces, esa pesadilla, a mí me tocó una vez algo similar, una pesadilla lúcida en un bucle, y es algo tremendamente horrible. ¿Habías escuchado alguna vez algo así? Fíjate que con ese término no, pero bueno, en primera, qué desesperación. Pero creo que también está muy relacionado con esto de la parálisis del sueño. Sí. Y ahí te va por qué. Yo soy una persona que sufre mucho de parálisis del sueño. A día de hoy que estamos grabando esto, ayer anoche tuve varios episodios de parálisis del sueño. Pero esto que me cuentas, hay algunas muy específicas en las que suceden cosas parecidas. Bueno, la mayoría en realidad. Te lo digo porque cuando sufro una parálisis del sueño, siento esta, ya sabes, ¿no? Las clásicas cosas, siento esta opresión, siento que alguien está al lado viéndome, este tipo de cosas, ¿no? Para poder despertarme o librarme de esa parálisis del sueño, tengo que contener mucho la respiración o regular mi respiración y agarrar como una fuerza muy grande como para querer levantarme o despertarme. Entonces solo así, teniendo una respiración constante y agarrando como esta fuerza, que no sé cómo explicarla muy bien, es que me puedo despertar. El problema viene en que cuando me despierto, si me duermo luego, vuelve otra vez la parálisis. Entonces me despierto otra vez y me duermo rápido y otra vez la parálisis. Y hay veces en que no puedes controlar el que no te quieres dormir porque pues estás en ese momento en el que te despiertas pero te gana el sueño súper rápido. Y entonces otra vez la parálisis. Lo que tengo que hacer para romper ese bucle, como tú lo llamas, es despertarme por completo, pero por completo. Ya sea, no sé, si tengo el celular cerca, agarrarlo y ponerme a ver algo, o levantarme y prender la luz. Porque si me espero otro poquito y me vuelvo a quedar dormido, otra vez viene la parálisis. Y es así. O sea, he estado veces en las que sí no puedo de verdad despertar o no puedo mantenerme el suficiente tiempo despierto como para distraerme con algo o tratar de hacer que no caiga otra vez en el sueño, y vuelve. Y ha habido veces en que sí son varios minutos en los que viene una parálisis tras otra, porque no me despierto por completo. Está muy raro y la verdad es que no sé a qué se deba eso, pero sí, si no me despierto al 100% antes de volverme a dormir, regresa la parálisis. Ok, tengo una duda. En esta vivencia que tienes en torno a la parálisis, ¿siempre va acompañada de sensaciones como encaminadas al terror, la angustia, la desesperación o emociones entre comillas negativas? Sí, siempre. Y el sentimiento, o como yo lo puedo describir, es todos hemos soñado que nos caemos, ¿no? Y que nos despertamos rápido.
Sí. Yo tengo esa sensación, pero sin despertarte, sentir como si siguieras cayendo sin fin. Se siente esa como opresión, es algo bastante extraño, pero sí, siempre va de eso de negativo y siempre va acompañado de estas alucinaciones que menciona, ¿no? De que ves a alguien que está al lado de tu cama o enfrente, o de que sientes que alguien está sentado a los pies de la cama, que sientes ese cambio, ¿no? En el peso. Siempre va acompañado de ese tipo de cosas. Y a veces también, como mencionabas en la historia de esta chica, percibo que hay cosas en mi cuarto o que yo estoy en alguna determinada posición. Pero lo raro es que cuando despierto o cuando me logro zafar de la parálisis, en realidad estoy en una posición completamente diferente, o la cosa que yo estaba viendo en mi cuarto de una forma no está en como la estaba viendo. Entonces, a final de cuentas, ya no sé si es una parálisis dentro de un sueño o si fue la parálisis común y corriente, se podría decir. Pero sí, definitivamente siempre está acompañado del sentimiento negativo. Oye, y siempre va acompañado entonces contigo de alucinaciones visuales. O sea, ves cosas al momento de la parálisis, o a veces sí y a veces no. A veces no, porque a veces la parálisis deriva de sueños. A veces estoy soñando algo o viene de una pesadilla y de ahí se jala la parálisis, y en ocasiones sí es porque estoy como viendo cosas o escuchando cosas, que también de repente es como más auditivo. Y ahorita que mencionabas los sueños lúcidos, también la mayoría de las veces en que tengo sueños lúcidos, no duran mucho porque se convierten automáticamente en parálisis. Ah, tienes un sueño lúcido y de ahí despiertas y tu cuerpo está paralizado. Sí, como que no sé, cuando entro en el sueño lúcido, como que siento que algo anda mal. Okay. O no sé si mi mente no está tan acostumbrada a eso. Entonces, cuando entra al sueño lúcido, más allá de que yo pueda hacer lo que quiera hacer dentro del sueño, como que de repente me viene esa angustia o ese sobresalto. A veces no, pero en muchas ocasiones cuando entro en algún sueño lúcido, de repente o más bien inmediatamente se va a la parálisis. ¿Te ha tocado alguna vez que el sueño lúcido se transforma en pesadilla lúcida? O sea, estás consciente, pero es una pesadilla, aunque no sea tan, o sea, que no esté en este bucle, en esta repetición constante. Sí, en eso sí, de que yo sé que estoy soñando y de decir, oye, ¿por qué no me puedo despertar? Sé que esto es un sueño y que no es real, pero al mismo tiempo te sigues angustiando. Claro. El tema del bucle solamente me pasó una vez y no fue un bucle, fue más bien soñar dentro de un sueño. Estaba Cuéntame. Soñando. Qué interesante. Era una pesadilla como tal. No recuerdo muchos detalles, pero sé que estaba huyendo dentro de mi casa. Eso fue cuando era niño. Soñé que estaba huyendo de mi mamá porque me quería matar, así tal cual. Entonces yo estaba corriendo por todos lados, como tratando de huir, de escapar de que me quería matar, y de repente me desperté. O sea, y dije, ya, estoy despierto, fue una pesadilla. Y no, cuando estoy despierto en la cama, veo que entra mi mamá a mi cuarto con las intenciones de matarme todavía. Entonces desperté, pero seguía dentro de ese sueño, de esa pesadilla. Y bueno, ahí no se volvió a repetir, sino que ya después de cuando me desperté la segunda vez, ya me desperté por completo, se podría decir. Qué fuerte situación. ¿Esto te pasó cuando eras niño? Sí, es que yo tengo muchas pesadillas desde que era niño. Tengo muchísimas pesadillas y creo que las que más recuerdo justamente son las que tuve en esa etapa de mi niñez. Ya. No, y aparte de niño y ver a tu mamá con intenciones de esa índole, definitivamente es algo traumático, es algo espantoso. Qué fuerte situación. Qué fuerte, qué buena historia. Ajá. Y son, te digo, cuando era niño tuve muchas pesadillas y muchas estaban relacionadas así con cosas domésticas. Hay una que cuando la contaba también parecía como absurdo, pero tenía una pesadilla cuando iba en la primaria, en la que entraba a la casa y teníamos un patio, ¿no? Entonces entraba al patio y entraba ya como tal a la casa y veía que mi mamá estaba cocinando, pero estaba convertida en una gallina. O sea, estaba como en un banco, arriba de un banco, cocinando en forma de gallina. Y eso me daba muchísimo miedo, aunque suene un tanto absurdo. Tenía otra pesadilla esas eran muy recurrentes, o sea, las tenía varias veces. Había otra en la que estaba igual mi mamá como en el patio lavando ropa y tendiendo y así, y yo estaba como jugando en el patio, y de repente ella se metía a la casa y cerraba. Entonces yo no podía entrar.
la cerraba por completo, pero en ese momento toda la ropa empezaba a cobrar vida como para tratar de atraparme. Y como me dejaban afuera, pues yo no podía entrar. Esa era otra de las pesadillas más recurrentes que tenía, por ejemplo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lo de la ropa cobrando vida. Hay una historia ya muy conocida de Keanu Reeves, en la que cuando era niño está en su cuarto, él estaba con su nana y entonces salen del cuarto, ven unas escaleras y en la parte de abajo de las escaleras ven un abrigo que se levanta desde el piso como si alguien lo trajera puesto y levanta una mano como saludando. Y entonces él se queda impactado, él no sabe exactamente cómo digerir esa situación y voltea con la nana y le dice, sí, yo también lo vi. Entonces, ahí la ropa que cobre vida es una de las situaciones que digo, yo espero que no me la lleve a topar nunca, pero tu historia del sueño dentro de un sueño me recordó una historia que me contó, ¿quién fue? Bueno, soy pésimo con los nombres, vamos a llamarle Andrea a esta chica. Andrea me contó que durante una temporada muy larga, pero no fue, o sea, lo llamamos una temporada larga porque fue algo que duró creo que cerca de 2 años, pero no fue recurrente, o sea, no fue diario, ocurría de forma esporádica. Ella tuvo como un tipo de sueño al que yo le llamo sueños progresivos, que es el sueño empieza y termina en un punto y más adelante cuando lo retomas, el sueño sigue desde ese punto y la historia se va haciendo cada vez más larga y entre comillas compleja. En este sueño, dice que la primera parte del sueño era que ella comenzaba a bajar unas escaleras por un lugar totalmente oscuro. Dice, pero eran unas escaleras como si fueran infinitas. Las escaleras iban cambiando. A veces eran escaleras de escalones muy grandes, muy espaciados. A veces los escalones eran muy pegados. A veces eran escaleras de madera. A veces eran escaleras de cristal. Pero era como si las escaleras se fueran pegando todos los tipos de escaleras que alguna vez yo he estado. Y seguía bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que llegaba un momento en el que me entraba la desesperación. Dice, y ese sueño de estar bajando escaleras, en la primera vez que lo soñé fueron las de piedra y después de las de piedra brinqué a unas que eran como de cristal y de ahí brinqué a unas metálicas y de ahí unas más grandes y otras pequeñas. Unas eran como de escaleras de escalón pequeñito, de estas de subir en caso de incendio en las zonas así de Estados Unidos. Dice que cosas que yo había visto en películas, pero el sueño siempre iba avanzando y se quedaba en la parte anterior y continuaba. Cuando entraba la desesperación, que esto tardó meses en llegar a ese punto, es decir, ya no quiero estar soñando con esto, ocurría algo. Era como un parpadeo en el que ya no estaba en las escaleras. Ahora comenzaba a caminar por un pasillo enorme que estaba rodeado de libros, de documentos, de papeles, en mesas, en estanterías, y había muchas personas ahí vestidas como oficinistas que traían camisa blanca, una corbata azul y un pantalón azul, todos de diferentes nacionalidades, hombres y mujeres, y todos están moviendo por ahí rápido y yo voy avanzando por el pasillo sin poder detenerme ni voltear y la gente no me percibe, yo lo noto. Y ese sueño ya ahora siempre iba conectado. Soñaba donde empezaba a bajar escaleras, cuando me desesperaba llegaba a ese pasillo y entraba en esa zona de oficinas y continuaba y continuaba y continuaba y continuaba y continuaba. Nunca terminaba. Un día me desesperé y dije, ya basta, o sea, que se acabe este pasillo como infinito. Estas oficinas no tienen nada de interesante, es muy desesperante estar aquí. Dice, y en la siguiente vez que soñé, llegué al final del pasillo, ya había un sujeto como un botones de estos de películas que te ponen como en hoteles, un sujeto que tiene un gorrito rojo en la cabeza y tiene como un traje también de color rojo con unos ribetitos de color dorado. Me sonríe, me abre una puerta al final de ese pasillo y donde entro ahora estoy en una sala totalmente oscura. La sala tiene todos los muebles solo en 2 colores, negro y rojo. Y todo lo que veo en oscuridad, solo hay un ligero resplandor que viene como de un tipo de chimenea que tiene un fuego que es bastante tenue.
Avanzo y justo frente a la chimenea hay 2 sillas. En una de las sillas hay un sujeto que tiene un sombrero de copa, que está sentado, se está tomando las manos, y lo que se me queda grabado es que su rostro no tiene facciones, es totalmente negro. Pero su mirada son como si las pupilas fueran de gato o de serpiente, una línea vertical. Y sus ojos son totalmente rojos, como si fueran llamas. Me da mucho miedo, pero al mismo tiempo no me siento tan amenazada porque entiendo que él no me quiere hacer nada. Y él me invita a que me siente a la otra silla, mueve una mano y me invita a sentarme. Cuando me siento, me señala y me doy cuenta que justo entre él y yo hay una mesita y hay una copa en la que parece que está llena de vino. Y nada más me hace una señal para que empiece a beber. Dice, cuando yo llegué a tener este sueño, yo ya había escuchado que la gente me decía, nunca comas ni nunca tomes nada dentro de los sueños, porque puede ser algo más. Dice, pero en este sueño yo no tenía control. La primera vez que estaba en esa situación, tomé la copa y donde me la llevé a los labios me levanté. La situación que me dejó angustiada es que me levanté con un sabor amargo en la boca. El sueño continuó. Y ahora llegaba, estaba en el lugar, me sentaba, pero la copa tenía como un sorbo menos, tenía un pedacito menos. No me di cuenta la segunda y la tercera vez, me di cuenta como hasta la cuarta, quinta, que ya era más notorio que ese pedacito le faltaba. Y empecé a notar que sueño tras sueño, esa copa iba disminuyendo en la cantidad conforme yo le daba sorbos. Y también veía otra cosa rara. El sujeto enfrente de mí, su rostro cambiaba y tenía cada vez más facciones. Al día de hoy, tengo miedo porque la última vez que soñé con él fue hace 2 años y soñé donde le daba el último sorbo a la copa. Y ahora su rostro ya no era el de un hombre que yo creía que era un hombre, era mi rostro, pero con muchas como connotaciones como malvadas. Me desperté y no he vuelto a soñar con eso, pero no sé si esa cosa me hizo algo en el sueño, porque desde ese día yo no me termino de sentir yo. Entonces, esa fue una de las historias que me contaron en torno a sueños que dije, ok, está muy extraña. Sí, sobre todo por el tema de retomar ese sueño, ¿no? Que es algo que incluso en una misma noche es difícil que vuelves a soñar con lo mismo. Sí. Imagínate ahora después de noche tras noche retomar ese mismo sueño y esos pasillos infinitos y esas escaleras, pues en primera debe ser desesperante y en segunda te pone a dudar acerca más, te hace dudar más de los sueños por este tema, ¿no? De cómo es que se va conectando y cómo es que puede continuar el sueño. A esto yo me pregunto si de verdad los sueños serán una manifestación de nuestra mente o de nuestro cerebro, o si será un mundo aparte, como lo planteaba Lovecraft. No sé si has leído sus relatos oníricos. Claro. En los que sí, entonces ves que es un mundo aparte, el de los sueños. Entonces yo me he planteado eso, sobre todo, y me recordaste mucho con esta historia, a que yo tengo lugares recurrentes en los sueños que no existen en la vida real. O sea, tengo como ciertos lugares que solo aparecen en mis sueños y que siempre que los sueño son iguales. Por ejemplo, hay un centro, no es un supermercado al que entro en mis sueños y ese supermercado siempre es igual, está distribuido de la misma forma. O hay ciertas estructuras o ciertos lugares que solo aparecen en mis sueños y que los he soñado más de una vez y está raro porque pues generalmente siempre sueñas cosas diferentes. Entonces tener esos sueños igualitos y que los recuerdes con tanto detalle, pues la verdad está un tanto extraño y es lo que te pone a dudar, ¿no? De qué tal si los sueños sí son un mundo extra. Y estos sueños que me dices recurrentes de estos lugares que he soñado más de una vez, uno es un supermercado y el otro, ¿cuál dijiste que era? Disculpe, Ismael. Ha habido varios. Hay una especie como de parque que tiene una estructura en medio que es como circular, como si fuera un planetario, pero no es un planetario. Hay ciertas calles que también he visto en mis sueños, pero lo que más se me queda grabado es este supermercado justamente porque ya sé cómo está la distribución incluso de las cosas. Entonces es bastante raro, pero sí son ciertos lugares muy específicos que se repiten y que son recurrentes en los sueños. ¿Y son habituales para ti? O sea, perdóname, no habituales, son
normales, o sea, los artículos que están son artículos que encontrarías en un supermercado, los colores son colores que pudiera tener un supermercado, el parque, los colores, la distribución, todos son lugares como normales o tienen algo atípico. No, fíjate que todos son lugares normales. A lo mejor a lo mucho de repente cambian. Por ejemplo, esta estructura que te digo que hay en medio de esta especie de parque, pues a lo mejor cuando entro es una cosa y luego en otro sueño cuando entro ahí es algo totalmente distinto. Pero no, en general no parecen cosas distorsionadas, sino que es como si entrara a un supermercado normal. Pero pues nada más existe en mis sueños porque no conozco, nunca he entrado a uno así como tal. Entonces está raro porque son cosas recurrentes. Más allá de un sueño recurrente, son lugares recurrentes que aparecen aunque el sueño sea diferente. O sea, puedo entrar en diferentes sueños, pero el lugar va a ser ese. Y estos, ok, la forma en la que accedes a estos lugares son por medio de un sueño. O sea, no inicias ahí, sino que en el sueño al ir recorriendo algo terminas en uno de estos lugares en ocasiones. Puede ser. Hay veces que no me acuerdo cómo llego ahí y simplemente sé que soñé que estuve en ese lugar. Y hay en ocasiones en las que sí veo que entro o cosas así. Pero sí, ahí sí varía bastante, la verdad. En la vida normal, tú eres un tipo de persona que es como de tener feeling, de tener ciertas emociones en los lugares. O sea, no sé, llegar a un lugar y, oye, aquí se siente muy cómodo. Más allá de darle una explicación lógica, es como se siente así, ¿no? O a veces, oye, este lugar se siente pesado y las personas igual. Más allá de la interacción, ay, como que me dejó una sensación incómoda a una sensación muy cómoda, como medio intuitivo. ¿Tú eres de ese tipo o eres más de no es algo que tú le prestes mucha atención a ese tipo de sensaciones? No, yo creo que no es como que sienta esas cosas, solo en lugares muy específicos en los que sí es muy evidente, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, Tlatelolco, que es un lugar en el que inmediatamente sientes una vibra distinta, pero no es como que llegue a algún lugar y sienta algo. Ahí sí, no, creo que no, o no le he puesto mucha atención o no he percibido como tal ese tipo de cosas, fíjate. Pero en Tlatelolco sí. Sí, hay lugares muy específicos en los que dices, se siente algo extraño. Por ejemplo, cuando fui a Perú, entré llegué al aeropuerto de Cusco y lo primero que hice fue ir al hotel, pero el hotel no me pasó por el centro ni nada, a pesar de que mi hotel estaba cerca del centro. Entonces salgo a caminar y cuando voy entrando a la calle que te lleva a la Plaza de Armas, sentí una sensación bastante extraña. No mala, pero sí como una energía muy, muy, muy diferente. Y bueno, tomando en cuenta también toda la historia de un sitio así, pues a lo mejor puede ir por ahí, ¿no? Que se haya quedado alguna energía grabada, algo energético. Pero sí, te digo, son lugares muy específicos como eso, como Tlatelolco, como Cusco, muy, muy específicos. No en un lugar cotidiano, no es como que entre justamente a un súper y siento una vibra dentro del súper, ahí sí no. Ya, estos lugares con los que has soñado, ¿te han dejado alguna vibra o no tiene nada en particular a niveles como energético de sensación? No, simplemente siempre me despierto como pensando en eso de, sí, ya conozco este lugar, pero es eso, nada más así como de familiaridad. Sí, ¿por qué será? O sea, sí, me despierto así preguntándome de por qué será que ciertos lugares son recurrentes y solo esos lugares y no otras cosas, ¿no? Es algo extraño. ¿Y esos lugares tienen personas o están vacíos? Buena pregunta, porque no he puesto como tanta atención a eso, ¿eh? Okay. Hay unos que sí, por ejemplo, el parque que te digo, esta estructura, siempre la he visto vacía, nunca he visto a ninguna otra persona ahí. Y el supermercado estoy dudando, pero creo que sí hay gente. Sí hay gente. Pero el otro lugar siempre, eso sí, siempre está vacío. Hubo una persona, y no recuerdo si esto fue en un episodio de Familia Nocturna, esto sí, no recuerdo quién fue el que me lo contó, pero fue hace muy poquito, que me contó algo bien parecido a lo que me estás diciendo y no lo había escuchado. Tú eres la segunda persona que me cuenta algo así. Me dice, oye, yo tengo a veces pesadillas, a veces sueños lúcidos, pero hay unos sueños en particular que me han pasado desde hace muchos años y por algo me llaman mucho la atención. No sé por qué, pero sueño con 3 lugares. Sueño en el que estoy en una calle en la que yo ya he estado, pero no es el mismo lugar.
Dice, eso en una calle, si mal no recuerdo, en San Francisco. Dice que yo conozco la calle, sé que es ahí, pero al voltear, no hay tiendas que no existen en el mundo real, y ahí sí están. Pero dice, he soñado tantas veces que hubo un momento en el que decidí explorar y me he metido en las tiendas y en las casas y he visto las cosas. Dice, hasta que en un día caí en cuenta que el lugar estaba totalmente vacío. Después de ese lugar, también he soñado con un lugar que tiene como un obelisco al centro. No, él no hablaba de un parque, era más bien como una plaza. Dice, y en este obelisco es una explanada enorme y tampoco hay nadie. O sea, no, nunca hay nadie ahí. Y es un lugar al que llego y siento una familiaridad enorme y por algo me llama mucho la atención. Y el tercer lugar, dices, es el cuarto de una habitación de un apartamento en el que nunca jamás he estado. No tengo idea de dónde es. El obelisco tampoco lo ubica. Y dice, los he buscado, o sea, por lo que se ve a través de la ventana y por el obelisco. No sé si estos lugares existen en el mundo real, pero son lugares en los que constantemente he soñado y desde la ventana del departamento la ciudad se ve vacía. Entonces, dice, son lugares en los que siempre estoy solo y me siento muy cómodo, pero no sé por qué sueño con eso. Entonces, eres la segunda persona que me cuenta este tipo de fenómeno, situación muy interesante. Sí, está raro, ¿no? Porque sí, también que sean recurrentes y que sí, y después se haya dado cuenta de que, pues, por ejemplo, no haya nadie, sí está extraño. Entonces, sí, te digo, no sé a qué se deba, no sé si es como un mundo que ya tenemos creado dentro de nuestra cabeza o ese tipo de cosas. Pero sí, está interesante, la verdad. Oye, cuéntame, Ismael, lamento mucho la situación de la parálisis del sueño porque sí es algo aterrador que no se le desea a nadie, pero ya que has sido víctima de esto, ¿recuerdas algo que en parálisis del sueño hayas visto, o sea, no dentro del sueño, sino ya en la realidad, que haya sido especialmente espeluznante? A lo mejor no de la parálisis, pero sí de ciertos sueños. Te platico un par, si quieres. Mira, una vez, claro. Y esto pues, lo tenía un tanto bloqueado, hasta hace un rato, justamente antes de grabar, me estaba acordando de varios sueños y me acordé de este. Hubo una temporada en la que aquí en la casa se escuchaban cosas, o sea, cosas como un tanto raras. A eso me refiero a que estaba acostado yo y de repente escuchaba que subían las escaleras, unas escaleras de madera que hacen mucho ruido. Entonces de repente escuchaba eso. Eso totalmente despierto, ok. Y escuchaba eso. O que me tocaban la puerta. De repente escuchaba como golpes en la puerta. Cosillas así, ruidos, ¿no? Que a lo mejor parecerían cotidianos, pero que pues no tienen tanta explicación. Pero así sucedían cosillas. O de repente de reojo llegaba a ver alguna sombra o cosas así. Lo curioso es que en esa etapa, creo que yo iba en la universidad en ese entonces, me parece que sí, empecé a soñar con una niña, pero era recurrente que la soñara. Una niña chiquita, pero que yo sabía que era fantasma, sabía que no era una niña viva. Era una especie de pesadilla. En ocasiones no me daba mucho miedo, en otras sí, pero ahí te va. En una ocasión, y ese sueño lo tengo súper grabado. Recuerdo que estaba en mi cuarto viendo un partido de la selección mexicana y que en ese momento bajaba al baño. Entonces, para entrar al baño hay que pasar un cuartito y al fondo se ve el baño. Cuando entras a ese cuartito, se ve el baño al fondo, ¿no? Todo oscuro. Entonces, en mi sueño, yo entraba a ese cuarto y cuando veía al fondo del baño, veía que adentro estaba la niña, como viéndome fijamente. Y ahí me desperté así súper espantado, ¿no? Lo curioso es que a los pocos días estaba jugando la selección mexicana y yo estaba viendo el partido. Y en ese momento quise ir al baño, igual que en mi sueño, pero no lo pensé así en ese momento, sino que fui normal. Y cuando voy entrando al cuarto, me acuerdo perfectamente del sueño. Y digo, no, mejor no voy a entrar, no voy a dar la vuelta aquí, porque qué tal si sí está la niña ahí esperándome como en mi sueño. Esa fue una ocasión que se me hizo muy raro porque todo fue exactamente como yo lo había soñado.
el momento, Wow. la hora del día, todo fue igual. Pero sí, me detuve y dije, no vaya a ser la de malas, que sí, ¿no? Que sí esté sucediendo algo. Ese fue uno. Otro que te podría decir que es espeluznante, que fue por el significado que yo le di después, porque en el momento no supe muy bien qué era. Pero soñaba que estaba también como en la sala de la casa. Ajá. Y en el patio tiene un zaguán que es para que entren los carros, se abre completamente. Entonces, en mi sueño no estaba esa puerta, estaba como libre el patio y daba hacia la calle. Y había como un grifo de agua dentro del patio. Y veía que un montón de niños empezaban a meterse y se acercaban al grifo de agua. Y en ese momento entraba una mujer completamente vestida de blanco, como con un velo, y se acercaba al grifo de agua y lo abría. Y eso a mí me dio muchísimo miedo por alguna extraña razón. Cuando me desperté intenté darle la explicación y me di cuenta de todos los simbolismos. El agua, la mujer vestida de blanco y los niños. Estaba soñando con la Llorona. Eso me pareció espeluznante, pero cuando me desperté, a pesar de no saber bien qué había soñado, estaba sudando y estaba así súper mal. Me había espantado muchísimo. Madres. Y esta reinterpretación de La Llorona, sí, pues totalmente. Los símbolos son clarísimos. ¡Qué fuerte! Sí. Y el sueño premonitorio es que es muy fuerte cuando lo tuviste en un sueño, lo tienes claro, lo cual no es habitual, y después empiezas a tener este efecto de déjà vu que dices, espera, realmente es un déjà vu realmente, o sea, soñé, lo que debe de seguir es esto. Ajá, justamente. Y que termina en algo tétrico. No. Me trajiste a la mente una de las historias creo que más macabras y raras que he escuchado. Vamos a ponerle de nombre también. Este sí es por una cuestión que no me pidió que no saliera el nombre aquí. Oscar me comentó. Oscar es soltero. Tiene muchos años viviendo en situación de soltería y está perfectamente feliz y habituado a vivir solo en su casa. Vive muy a gusto. Él comenta que a raíz de la pandemia, él dejó de tener mucho contacto con los vecinos. En sí, él no es tan social, pero ya por la pandemia fue el remate. Entonces, en la zona en la que él vive, es muy habitual que los vecinos cambien porque casi todas las casas de por ahí son de renta. Empezó a tener en la pandemia unos sueños extraños que no son habituales en él porque él jamás recordaba lo que soñaba, pero empezó a tener una especie de conciencia en el sueño, pero no al punto de llamar que es un sueño lúcido, en el que él estaba acostado, los pies al momento en el que se acuesta da a una pared, que esa pared da a la casa de uno de los vecinos. Ese vecino es una de las casas de renta y soñaba donde él seguía acostado, pero esa pared ya no estaba, pero tampoco estaba la pared del vecino. Él estaba viendo lo que sucedía dentro de la casa y adentro de la casa del vecino él veía a dos ancianas y las dos ancianas se veían vestidas extraño, como si fueran como chamanas o ropas así medias raras. No serían ropas con las que alguien sale normalmente de la casa. Y veía que traían como un tipo de velas o veladoras que ponían en diferentes puntos. Y dice, eran sueños que yo los sentía eternos porque veía desde que no había nada ahí hasta que iban construyendo como un lugar para hacer rituales. Y no me daba miedo, pues era como ver una película de terror que no terminaba en nada porque me despertaba. Y ya. Pasó otro sueño y en el otro sueño ahora las veía, pero estaban vestidas diferente y ahora no estaban haciendo lo mismo, ahora dibujaban símbolos en una pared. Pasaba otro sueño a las semanas y ahora solo era una de las dos y había otra persona ahí. Y le dibujaba cosas a la persona en el cuerpo y le pasaba ramas. Y de repente un día caí en cuenta que yo ya no tenía idea desde hace buen rato, pues quién era mi vecino. O sea, caí en cuenta que yo no me acordaba de un vecino que tuve hace buen tiempo, con el que sí llegué a convivir, pero desde la pandemia no. Y dije, a ver, por pura curiosidad, vamos a ver quién es, ¿no? Entonces, como él no es alguien social, no pretendía ir a tocar la puerta y presentarse, sino que empezó como que a espiar desde la ventana
Y dice, y un día me saqué un susto cuando vienen llegando en un carro las ancianas de mi sueño. Entonces las vi y eran las mismas caras. Y dije, a la madre, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué se parecen tanto? Y dice, bueno, tal vez me lo estoy imaginando y realmente los rostros no eran claros, aunque dice, yo la verdad me vendí esa idea porque me acordaba perfectamente de los rostros, pero me vendí esa idea para estar tranquilo y ya. Al final, no, mi vida no gira en torno a estas temáticas. Entonces era como que mitigar mi miedo en torno a esto y me funcionó. La situación fue esta, que en una situación, en uno de los días que me voy a dormir, vuelvo a tener ese sueño. Pero ahora tomo conciencia y comienzo a caminar. Y cuando paso mi muro, una de las ancianas voltea y se me queda viendo feo. Me notó, me percibió y al instante me desperté y me dio muchísimo miedo. Y estaba en mi cama normal, yo no me había levantado ni nada. Pero era la misma anciana que vi llegar en el carro y dije, bueno, no sé qué esté pasando, pero pues qué miedo, ¿no? Lo último que soñé, que fue el último sueño que tuve, dice, fue hace 2 meses, es que yo estaba viendo a través de esa puerta, a través de esa pared que ya no está y veía lo que estaban haciendo adentro y era otro ritual y tenían una persona, pero cuando la persona se va, hay algo que no te sé describir qué es porque se ve totalmente oscuro que entra en esa casa. Las señoras empiezan a gritar. A mí me dio mucho miedo y me levanté y dije, no, yo ya no quiero estar soñando con esto. Y ahora sí empecé a rezar y dije, Diosito, ya no me estés mostrando estas cosas porque eso se vio muy demoníaco. La situación es que a los pocos días vinieron a tocarme la puerta unos policías porque parece que las 2 viejitas se habían quitado la vida, güey. Ahí. Dice, neta, yo no sé qué pasó ni qué estaba ocurriendo en esos sueños, pero creo que estaba viendo la vida de 2 personas reales y parece que esa cosa que entró ahí sí tuvo que ver algo con esa muerte. Dice, no, yo no quiero buscarle ya explicaciones, yo lo único que quiero es que ya no me pasen estas cosas. Wow, o sea que, pues, por lo que me comentas, pues parecía que estaban haciendo con las veladoras y estos rituales, ¿no? A lo mejor, pues sí tenía que ver algo con, no sé si con brujería o con algún pacto o algún contacto con el más allá, porque luego ver a esta figura que entra y que al poco tiempo le digan eso, que perdieron la vida ahí, pues sí hace match, ¿no? Con lo que estaba soñando y lo que pasa en la vida real. Entonces está bastante extraño que pueda como ver o darse cuenta de lo que está pasando a través de los sueños. Sí, estoy de acuerdo. También se entiende, hubo un detalle en lo que me contó que para mí le dio ese toque en el que dije, tal vez es real, no me puede constar, ajá, pero tal vez porque tenía mucho miedo y decía, no me interesa, o sea, no quiero saber, nada más que pues escuché tu programa y escuché todas esas historias, dije, déjame cuento la mía. Esto es lo que me pasó a mí. Dice, pero la neta, no quiero saber más. O sea, ¿qué es? ¿Por qué pasa? Yo nada más con que no ocurra estoy contento. Entonces ese toquecito, porque muchas veces las personas que se jactan de algo me hacen dudar en muchas ocasiones, porque cuando sí me he topado con personas que tienen vivencias macabras, no están buscando explorar mucho en el tema o jactarse que tienen algún tipo de poder espiritual o no, lo que quieren es que deje de ocurrir porque pues te rompe lo que estás habituado, no te rompe la cotidianidad de la vida, que aunque a veces pareciera aburrida, pues es bastante más cómoda que este tipo de experiencias. Sí, aparte, pues sí está justamente eso que mencionas, el hecho de no querer enterarte o no querer saber nada, pero prácticamente pues no era como una decisión suya, ¿no? Sino que estaba viéndolo en los sueños. Entonces está peor porque aparte de que está perturbador lo que está soñando y lo que está sucediendo en la realidad, es como de ahora cómo hago para no ver esto si estoy atado a lo que estoy soñando, aunque yo no lo quiera. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, cuando están ocurriendo de forma recurrente, sin que tú lo pides ni lo desees, y no tienes control sobre ello, y aparte en el sueño, por la mayoría por lo que contó, él no tenía control, solo veía, pues sí se transforma como ser testigo de una forma forzada de algo que no quieres estar ahí, ¿no? Sí, total, como si te estuvieran obligando a ver eso y pues también resulta peor, ¿no? De esas veces que me imagino, porque por lo que me cuentas suena que fue durante varios días que se desarrolló los hechos
pues esas veces que hasta te da miedo irte a dormir, ¿no? Por saber que va a suceder algo así o que puedes vivir eso o ver otra vez ese tipo de cosas. Totalmente. A mí me ha tocado en pocas ocasiones que me levanto de una pesadilla fuerte. Desde hace buen tiempo no tengo pesadillas, una temporada muy larga en la que las tenía recurrentemente, pero llegaba un punto en el que eran tantas que ya me valían. Pero sí había unas que se distinguían del resto y al levantarme decía, no, yo ya no me quiero dormir ya. Y hasta buscaba hacer cosas y actividades porque no, qué fregado, yo no quiero regresar a ese sueño de tan espantoso, de tanto impacto emocional. Entonces sí coincido, o sea, qué feo no poder tener control y más cuando es algo que no quieres vivir y te está causando tal nivel de miedo. Sí, y sí, porque puede pasar que te vuelves a dormir y tienes un sueño, si no es el mismo, uno similar. Ajá. Hace poco, por ejemplo, soñé que me mataban 2 veces o que me moría 2 veces en una misma noche. Entonces, si de por sí ya no es tan común soñar con la muerte, con tu propia muerte, vaya, que se suceda 2 veces en una misma noche, está extraño. En una recuerdo que iba como en un carro y de repente como que se me cerraba una moto por alguna extraña razón y me disparan en la cabeza. Y ahí fue el primer sueño, ¿no? Entonces me desperté. Qué fuerte. Pasó un ratito y me volví así a dormir. Y en el otro soñé que estaba acostado tal cual en mi cama, pero que como que tocaba algo y me empezaba a electrocutar. Y eso estuvo peor porque se combinó un poquito con la parálisis, como que la sensación de estar electrocutándome era como una parálisis del sueño. Y entonces se prolongó mucho esa muerte, digámoslo así, porque fue lenta, fue como en todo el proceso en el que me estaba electrocutando. Entonces te digo, lo raro fue que fue en la misma noche. Ya, no, y qué desagradable, ¿no? O sea, presenciar tu propia muerte, soñar con tu propia muerte no es agradable y que sea recurrente y de esa manera horrible. Aparte, con lo de la parálisis, por lo que me mencionas, la parálisis ya deja mucha angustia por la falta de movilidad. Si aparte estás soñando que te estás electrocutando y al despertarte no te puedes mover, no, qué desagradable, qué mala onda. ¿Después de eso te pudiste dormir ya bien? Yo creo que sí, quiero creer que sí, pero sí. Quedó borrado ya del recuerdo. Sí, ya después no supe. Pero fíjate que esas sensaciones, te digo, pregunté también a algunos escuchas qué sensaciones habían tenido o cosas aterradoras durmiendo. Y hubo dos que me llamaron la atención particularmente por este tipo de sensaciones diferentes. Ya hablamos, por ejemplo, de que puedes llegar a ver cosas, ¿no? O de que puedes escuchar cosas mientras tienes la parálisis. Pero una escucha que se llama Thais Byun me comentó que una vez se le subió el muerto, o sea, tenía la parálisis del sueño y literalmente sentía que lo tenía encima de ella. Lo curioso es que sintió que le estaban apretando el cuello, pero sentía las manos y sentía que eran unas manos huesudas, así las describe, que eran como unos huesos los que le estaban apretando el cuello. Entonces ahí ya está diferente porque ya no estás viendo o escuchando, sino que ya estás sintiendo tal cual que te están haciendo. Esa es una. Y otro que también me pareció interesante es de otra escucha, Viridiana Nájera, que fue como un contagio de parálisis. Ella dice que a su esposo le pasaba muy seguido la parálisis y que en una ocasión vio que estaba como esforzándose, como que tratando de despertarse, que muchos dicen que cuando tienes esa sensación sí pueden a veces percibir que estás como luchando, ¿no? Por despertarte. Y dice que lo abrazó y que cuando lo abrazó, ella también empezó a tener esta parálisis, como si se hubiera quedado dormida en ese momento y hubiera sentido una parálisis igual. O sea, como si se lo hubiera contagiado por el contacto, que también me parece muy extraño. Es la primera vez que escucho esto. Qué cosa tan más interesante y tan más espantosa me gustó, que te puedan contagiar una parálisis del sueño. Se supone que cuando vienen invitados aquí, Ismael, deben de salir sorprendidos. No es justo. No es justo que hayas traído este dato tan interesante. Ya, ahora el sorprendido absolutamente soy yo. Wow. Sí, está muy raro. A mí también me pareció muy extraño cuando lo escuché porque yo tampoco había escuchado algo así. Y mira, para complementar también tengo Dime, sí. Parálisis que suceden en un mismo lugar. Arsenio Ibáñez, otro escucha, dice que él estuvo trabajando en unos años en una casa. No menciona exactamente qué hacían en la casa, pero eran varios trabajadores
Y dice que cuando no había nada de trabajo, pues alguno que otro se solía acostar como para echar una siestita un rato. Pero dicen que todos los que se habían dormido en esa casa o habían tomado una siesta como descansando, a todos les había dado parálisis del sueño. Y que incluso hicieron una prueba como vigilando a alguien que se iba a dormir, y si vieron cómo estaba igual haciendo este esfuerzo o estaba luchando por querer despertarse. También cuenta que en esa casa donde trabajaban que siempre hacía mucho frío, y que cuando terminaron ese trabajo, tiempo después pasó por ahí y vio que la casa ya la habían dejado abandonada. O sea, ya la habían se habían ido, ya la habían abandonado, ya nadie trabajaba ahí, ni nadie vivía ahí, ni nada. Pero que sí, todos los trabajadores que se dormían ahí, todos tenían parálisis del sueño. Qué fuerte. No sabes, no te contó este seguidor, este suscriptor, si tenían el mismo sueño. No. Solo decía No, que que tenían la sensación de que se les subía el muerto, pero no, de tener un sueño en específico, sí, no. No, fíjate, es la primera vez, también es la primera vez que me cuentan de un lugar que genere las parálisis. Querida familia nocturna y todos los que están escuchando por primera vez, estos dos casos, contagio de parálisis del sueño por medio del contacto físico en el mundo real. Si alguien ha vivido esto, por favor, cuénteme, y cuéntenos también si alguno de ustedes ha estado en un lugar que se conoce por eso. O sea, que cualquier persona que duerma ahí termina entrando en una parálisis. Qué locura. Estos dos nunca los hubiera imaginado. Está muy, muy interesante. Sí, por eso me lo seleccioné, porque me parecieron muy raros, cosas que no me habían pasado y que tampoco había escuchado que le hubieran pasado a alguien más. Entonces sí está raro, ¿no? Como cada persona tiene algo que contar acerca de este tipo de cosas, a pesar de que pensemos que ya hayamos escuchado todas las historias de parálisis, siempre hay algo más. Oye, Ismael, fíjate que se ha puesto buena la plática, pero ya yendo rumbo al cierre, hay algo de lo que te quiero plantear para ver si tú ya habías escuchado de esto. ¿Has escuchado alguna vez de las entidades que se aparecen en parálisis del sueño, pero que se descubrió que son recurrentes en muchas personas, aunque nunca hubieran oído hablar de ellas? ¿Entidades a qué te refieres? ¿Como este tipo de sombras de las que hemos estado platicando o algo como más específico? Fíjate que qué buena pregunta, de ambas. En unos casos son sombras, en otro caso son como que más corpóreas. Te doy un contexto. Uh-huh. A inicios del año pasado, cuando íbamos en los primeros episodios del podcast, viene una chica aquí, Ada, en la que viene y nos cuenta una historia de algo que le pasó en España. Ella fue para allá por una cuestión de estudios, estuvo una temporada larga y dice que un día cuando se va a dormir le da parálisis del sueño y ve en una esquina del cuarto un tipo de criatura como humanoide que estaba como replegada en la esquina superior, no recuerdo exactamente en cuál, pero muy cerca de una ventana, y que le dio mucho miedo porque esa cosa tenía colmillos y como pelo de mujer. Y dice, pero esa no era humano y yo no sentí que estuviera soñando. O sea, después de eso parpadeo, esa cosa ya no está y salgo de la parálisis del sueño. Dice, fue muy, muy, muy real. Entonces le dio mucho miedo. La situación es que después de que viene y narra eso al podcast, como a los 5 días, me manda una imagen y dice, esta es la cosa que vi. Y es un hilo de Twitter donde hablan acerca de un artista que en Estados Unidos empezó a dibujar empezó a dibujar las criaturas que describían las personas que habían visto en las parálisis del sueño, y se dio cuenta que había unos que eran recurrentes. Y eso se le hizo muy extraño. A mí me voló la cabeza porque pues lo acababa de vivir en carne propia, una chica que viene y cuenta su historia de forma aislada. De repente ve un dibujo de alguien que en su vida ha visto y se topa con la criatura que vio replegada en un cuarto en España. Entonces, ¿alguna vez habías escuchado de algo así? Como que se compartieran este tipo de monstruosidades. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, la verdad cuando me lo mencionaste yo dije, bueno, pues a lo mejor puede que la gente piense que está viendo lo mismo,
porque son sombras que a lo mejor no les puedes ver el rostro, que pues, son siluetas, ¿no? Reconocibles de cualquier persona. La pareidolia. Sí. Pero hay, y probablemente lo hayas escuchado también, hay una clase de aparición también de parálisis del sueño en la que dicen haber visto una especie de personaje con sombrero. Claro, el hombre del sombrero. Sí, justo. Y a mí me lo contó un primo porque me dijo, oye, la otra vez soñé que o no sabía si estaba soñando o no, pero que justamente había visto una sombra, pero que era muy reconocible, que tenía un sombrero. Y luego a la semana igual me mandó como una foto, me dice, mira, aquí hay una foto de cómo era este tipo y hay personas que dicen que lo han visto. Pero sí, o sea, no tiene como rostro, sí se ve como si fuera una sombra, una silueta, pero que justamente tiene ese sombrero, ¿no? Que es lo más reconocible por lo que la gente dice que es el mismo personaje que han visto por el sombrero. ¡Qué fuerte! Te voy a contar algo. Ese personaje ahorita ha sido como algo muy recurrente en el canal. Te voy a poner en el contexto de la gente que me está escuchando, pero les comento a las personas que nos están escuchando por plataformas de podcast que vénganse a YouTube, porque a partir de este momento voy a estar poniendo aquí las imágenes que hizo ese artista de estas entidades o de estas visiones que han tenido las personas en la parálisis y se han repetido. Entonces voy a ir hablando de ellas y las van a ir pudiendo ver en el video. Este hombre del sombrero en el canal tiene como ya su lugar ganado porque ha sido una figura que recurrentemente han ido platicando personas. La primera vez que ocurrió fue igual el año pasado. En los primeros videos conté una experiencia que le pasó a una youtuber de Sudamérica que se llama Kika Nieto, en la que ve a un hombre con un sombrero y un cigarro y ella sabe que no es real, y de repente desaparece y el cigarro no emitía olor, pero lograba ver esa llamita. Bueno, a partir de ese video, muchísimas personas me empiezan a mandar sus anécdotas de diferentes partes del mundo. O sea, te estoy hablando de personas en Australia, en Inglaterra, en Brasil, en Estados Unidos, y que me decían, oye, yo he visto al hombre del sombrero. Bueno, me llamó la atención. Dije, a ver, vamos a investigar tantito. Les empecé a hacer preguntas y empezaron a salir datos bien curiosos. Los primeros datos fue que el sombrero que veían no siempre era el mismo. Algunos vieron sombrero de copa, otros veían un sombrero cuaquero, otros veían un sombrero que era como los que se utilizan en los impermeables, que están así como caíditos porque son de plástico. Y diferentes bombines, sombreros bastante atípicos de alas que iban hacia arriba o alas que bajaban, más pequeños, más grandes. Y eso fue lo primero que me di cuenta, que el hombre del sombrero no necesariamente era uno. Lo siguiente eran los ojos. Algunos no veían ojos, otros veían ojos azules, ojos blancos, pero el que todos se referían como el que generaba más miedo es cuando aparecía con ojos rojos. Y ahí empecé a explorar y dije, qué locura, o sea, hay como diferenciaciones. Pero siguió aumentando esto el día en el que platiqué con una chica que colaboró en una serie de Netflix que se llama Andrea Rostro. La serie en Netflix se llama Mi encuentro con el mal y habla de 3 casos de posesiones documentados aquí en México. En el caso de ella fue una familiar y ella a raíz de eso escribió un libro. Entonces yo dije, pues vamos a echar una platicada. Hasta este punto todo parecía que iba a girar en torno a las posesiones. La situación fue esta. Cuando empezamos a platicar, le dije, oye, de pura casualidad, porque ella estudió demonología, teología y se metió de lleno en los estudios para poder documentarse antes de hacer el libro. Dije, en los estudios formales que tomaste, ¿hablaron alguna vez del hombre del sombrero? Y saca una fotografía del libro y me dice, Y dije, en la madre, tu historia trata del hombre del sombrero y era el hombre del sombrero con ojos rojos, con el sombrero así plano. Y me dice, él tuvo que ver en el caso de posesión del que mi familia fue víctima. Y fue, ¡a la madre! Entonces me he ido dando cuenta que pareciera que sí esta entidad tiene que ver como no solo con un imaginario, pareciera que sí existe y está muy loco. Entonces, bueno, en el caso de tu primo parece que tuvo contacto con él, con el hombre del sombrero.
Sí, o sea, habría que investigar también qué simboliza o qué representa el sombrero. Porque ya que comentas esto de que son sombreros diferentes, pero algo tendrá que ver el sombrero, ¿no? ¿Por qué siempre sale Qué interesante. representado de esa forma y por qué tantas personas han visto una persona con sombrero? ¿Qué simbolismo tendrá ese sombrero o qué representa? Me acordé también de me gustan bastante los videojuegos. Hay un videojuego que se llama Red Dead Redemption, en el Claro, por cual supuesto. pues los desarrolladores siempre meten como curiosidades dentro de los juegos, ¿no? Pero Ajá, metieron una sí. misión de un hombre con un sombrero de copa que se le aparece al protagonista en ciertos momentos de la historia y que parece hablarle como si lo conociera de toda la vida. Entonces, el protagonista se queda siempre pensando de, pues, ¿quién será y por qué sabe mi pasado y este tipo de cosas? Entonces, al final del juego lo desespera. Una de las últimas misiones secundarias de este personaje con sombrero lo desespera y trata de dispararle, pero ve que las balas no le hacen nada. Entonces, sé que es un secreto que metieron los desarrolladores ahí como para darle más jocosidad al juego, pero también lo metieron por algo, ¿no? ¿Qué representan los Sí. hombres con sombrero? O sea, ¿por qué un hombre con sombrero? Ok, ok. Ahí te va. Yo creo que en la parte de interpretación del inconsciente puede tener muchísimas explicaciones, pero hay unos datos que están bien curiosos en torno al hombre del sombrero. Si se entiende más que una representación como un algo, o sea, como un ente, como algo que existe. Hay personajes del cine que están basados en él y son personajes que algunos tienen ya más de 30 años. Freddy Krueger está basado en el hombre del sombrero. Wes Craven, que es el director que hizo esta criatura, este monstruo, él cuando era niño le tocó ver en una parálisis del sueño o en una pesadilla nocturna la silueta de un hombre con un sombrero y se me impactó tanto que yo dije que en un momento de mi vida es que si hago un monstruo tiene que ser él y ese es Freddy Krueger. Por eso hay ciertas escenas en películas donde no se ve a Freddy Krueger, se ve la proyección de su sombra en paredes y es porque él está Ujú. representando lo que él vio de niño. Eso se me hizo una locura porque yo era fanático de Freddy Krueger. Cuando era niño me tocó asustarme mucho viendo sus películas, pero no tenía ni idea que tenía que ver con esta entidad. Y el otro es en esta series de películas que se volvieron muy famosas de los Warren, en el expediente Warren, Ujú. Ujú. en la película del Conjuro 2, la del caso de Enfield, el hombre encorvado está basado en el hombre del sombrero. Ok. Entonces, cuando supe eso dije, es que está muy, o sea, es como todo un universo que gira en torno a él, pero en muchísimas culturas en diferentes partes del mundo. Y hay una entidad que creo que es jamaiquina, que lo consideran como un tipo de brujo oscuro, que es Ujú. solo una silueta, una sombra completa con ojos rojos y un sombrero de copa. Y Ok. dije, esto es muy extraño, que sí te entiendo la parte y tienes toda la razón con lo que dices, bueno, pero ¿qué representan? Porque pudieran ser que en todas las culturas los sombreros han jugado un papel. Y entonces estás hablando de símbolos diferentes dependiendo de cada cultura porque representan cosas distintas, ¿no? No necesariamente una entidad. Pero Ujú. en ambos casos es interesante, ¿no? Tanto como una entidad como una representación de algo. Sí, y es que también te lo menciono porque ya que estás hablando como de distintos culturas, aquí en México tenemos Ah, la figura del charro negro, que es un personaje con claro. sombrero. Tienes razón. ¿Tienes alguna historia del charro negro? Como tal, no de experiencias, pero sí como o sea, he leído como ciertos trabajos antropológicos en los que relacionan al charro negro y a la figura del diablo o de una figura del mal, porque justamente representa a estos personajes que cuidaban las haciendas en la época del porfiriato y todo eso. Entonces eran como figuras de autoridad a las que se les empezó también a representar con el mal y por eso muchas representaciones de los charros negros tenían que ver con fantasmas o con el diablo directamente. Entonces por ahí es una representación que se puede saber. Entonces también estaría interesante también ver como por qué otras culturas tienen representaciones de personajes similares, ¿no? Qué interesante. Fíjate que yo el charro negro, yo no sabía que era una leyenda. A mí no me Ujú. tocó conocerlo como que alguien me lo contara. Me tocó algo muy extraño con relación al charro negro. Hace años iba a un grupo de misiones
Y en el grupo de misiones nos quedábamos una semana a dormir en diferentes lugares, diferentes pueblos o ciudades chiquitas. Y nos dividíamos, era un grupo muy grande, éramos a veces lo más grande que llegué a extraer eran unos 250 personas que nos subdividíamos en grupitos de 20. Uno de esos grupos regresó de una misión y tenía las historias que dicen, nosotros dormíamos en una escuela, en la parte de la cocina, que había una estufita, volteabas a tu derecha y había una puerta como de malla. Y detrás de esa malla seguía como un tipo de jardín, patio, que no tenía juegos, no tenía nada, era un lugar ya como que ya desde hace mucho no usaban. Dice, y así era el suelo pelón de tierra, y después había una reja, y después ya llegabas a la calle, que era una calle empedrada. Dice, bueno, casi durante 3 o 4 días seguidos, nos tocó escuchar un caballo, y cuando nos asomábamos, había la sombra de un charro negro con unos ojos rojos. Dice, y nos inspiraba mucho miedo. Entonces nos poníamos a rezar y de repente no desaparecía. El caballo caminaba y se iba. Comenzaron a preguntar a las personas del lugar, porque convivieron con todos, y eran personas ya mayores. O sea, de hecho no había jóvenes en esa comunidad. Y le dicen, es que él resguardaba la iglesia, resguardaba la escuela desde hace muchísimo tiempo. O sea, antes de que esto fuera escuela, aquí fue otra cosa y él resguardaba aquí. Dice, pero no es bueno, la gente de aquí cree que es el diablo. Entonces, yo primero conocí eso por personas cercanas y después me enteré que esto era una leyenda que no lo ubicaban en un lugar, sino en muchísimos. Pero hasta ahorita que me estás diciendo, ya me caí el 20 de este dato, que tiene que ver con el porfiriato y los hacendados y las personas que cuidaban. Eso no lo conocía. Qué loco. Sí, por ahí, bueno, la leyenda surge de justamente un charro que hace un pacto con el diablo. Era un tipo que era pobre, pero que tenía gustos caros. Entonces todo lo que ganaba siempre como que lo ahorraba para vestirse como charro. Y cansado de que pues, no le alcanzara el dinero para eso que quería, hace un pacto con el diablo para tener riquezas. Entonces el diablo acepta este pacto y el charro pues se compra todos los trajes que le gustaban, se compra una hacienda gigantesca, pero llega un momento en el que el diablo quiere cobrarse su alma por la fortuna que le dio y él trata de esconderse en su hacienda y de rodearla con agua bendita y todo. Y a final de cuentas pues no puede, el diablo toma su alma, pero su caballo intenta defenderlo. Entonces el diablo lo que hace es castigar también a su caballo y a los dos los condena como para vagar eternamente, el charro pues como tal, como vestido de charro junto con su caballo que intentó defenderlo. Entonces la leyenda va sobre eso, sobre un alma en pena que se quedó vagando por hacer un pacto con el diablo. Pero bueno, ya de repente se le relaciona con que es tal cual el mismísimo diablo y no es ya nada más un fantasma. Entonces está interesante ver todas estas versiones, pero sí, en muchos estudios que se han hecho tratando de determinar su origen, hablan de eso, de que representa una figura de autoridad. En los estudios, en la investigación que hiciste, ¿pudiste ubicar dónde se cree que inició esta leyenda? ¿En qué parte de México? En Jalisco. En Jalisco. Sí. En varias comunidades de Jalisco se cuenta. Creo que por aquí, ahí por si lo interesa, creo que por aquí lo tengo. Hay un libro interesante que habla sobre todo eso y te lo cuentan. Pero no sé, pero sí, sobre todo donde se le relacionan de esa forma, es en esas localidades de Jalisco. Me parece que es uno que se llama Leyendas y Personajes Populares de Jalisco, compilado por Elia García Pérez. Creo que ese es en ese libro donde te cuentan un poco más acerca de este personaje. Excelente. Oye, nada más terminando con estas cuestiones de las entidades, les voy a describir rápidamente a la gente de Spotify para que venga a ver. La entidad de Hada, aquí los vamos a poner, la de esta chica que vino al canal, la conocen como la bruja, porque aunque van a ver y no parece un ser humano, tiene unos colmillos enormes, pero dicen que se ríe y la risa que tiene es muy estridente y la han ubicado tal cual como si fuera la risa de una bruja. Existe dentro de estas visiones de la parálisis del sueño, está el hombre del sombrero, pero tiene un sombrero muy particular, hay que revisarlo. Mi teoría, es que los sombreros hablan de jerarquía tal cual,
Y entonces, no en una jerarquía que nosotros conozcamos, porque hay sombreros que son de culturas distintas y parece que él utiliza de muchas, pero pareciera entonces que no estamos hablando de uno, sino de varios y que pudieran ser una jerarquía. El tercero le llaman The Dark Hertz, que es como un tipo de niña totalmente oscura, con un cabello todo enmarañado que le cubre el rostro. El último es el monje, una figura encapuchada enorme que algunos logran ver solo una mano que sale detrás de esta túnica de monje. Y hay uno muy extraño que un youtuber llamado que es de Spartan Geek, no sé si es Drax, creo que es Drax o Dark, no es Drax. El buen Drax de Spartan Geek, él cuenta que en una ocasión fue a una casa familiar en la que sabían que había apariciones, que había cosas extrañas. Y esta figura, que de las que les voy a contar, se llama el medio hombre. Y solo logran ver las personas como en el techo, un par de piernas y una mano, pero no se ve más allá de eso. Y él comenta que no estando dormido, o sea, fue por una papelería a una casa abandonada de su familia, que estaba en buenas condiciones todo, pero nadie vivía ahí. Ahí todavía tenían la zona en la que estaban cierta papelería que él necesitaba. Entonces lo mandan para allá, entra al cuarto y cuando abre el cajón donde está la papelería, dice que de reojo ve un par de piernas que están en el techo y logra ver una mano, pero que él, como que algo en su interior, una cierta intuición le dice como, no permitas que se dé cuenta que ya lo viste, o sea, no le llames su atención, tú sigue en lo tuyo. Y finalmente él sale de la casa, pero siente que durante todo el recorrido esas piernas y esa mano como que lo siguen. Y pareciera que en este caso, o sea, esa figura que muchas personas han visto en sueños, él lo vio fuera de un sueño. E igual que el hombre del sombrero, igual que el hombre encapuchado, igual que Hertz, igual que la bruja. Entonces pareciera que ese velo de realidad y sueños con ciertas entidades que faltaría investigar a detalle, pudiera ser que se esté rompiendo. Si es como un tulpa que los budistas creían en que nuestras emociones e ideas podían generar un tipo de organismo vivo en el mundo real, o sea, que realmente se materializaran esas cosas que vemos, tal vez estos son tulpas o tal vez son otra cosa o solo están dentro de nuestro imaginario. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, Ismael, hermano, para despedirte, por favor, algo con lo que te quieras despedir de la comunidad. De entrada te agradezco mucho, disfruté mucho la plática y creo que se va a prestar para más por la cuestión de investigaciones que ahorita tocaste al final. Creo que ahí va a haber algunos temas más adelante que rebotar, pero ¿hay algo con lo que te quieras despedir de la comunidad aquí de la familia nocturna? No, pues me gusta esto último que mencionas, porque pues sí, a lo mejor hay seres que pueden pasearse a placer dentro del mundo onírico y el mundo real, ¿no? Me recordó mucho también a esta clásica leyenda urbana de un cartel que aparecía, ¿has visto a este hombre en tus sueños? Y que surgía, claro. se supone que fue una leyenda urbana, ¿no? Que no fue como tal como realidad, pero que sí mucha gente había visto a un hombre que había dibujado, me parece que una mujer en una terapia psicológica o algo así, que era un hombre que veía recurrentemente en sus sueños y que gente que había visto ese dibujo también decía, yo también he visto a esa persona en mis sueños. Entonces se hizo muy popular, ¿no? Que salió el cartelito este de ¿has visto a este hombre en tus sueños? Entonces me recordó mucho a esa leyenda. A mí me daba mucho miedo antes de saber como toda la verdad que empezaron a decir que no era como tal real. Pero es algo así, ¿no? Como estos personajes que a lo mejor sí son universales y quizás sí estén paseando o quizás sea una histeria colectiva de que ya los tengamos muy arraigados escuchando estas historias o viendo imágenes sobre eso, que ya los tengamos tan en nuestra mente que de repente lleguemos a soñarlos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que ambas hipótesis son viables. No se puede comprobar, mínimo no en estas circunstancias ninguna, pero ambas son viables. O sea, puede ser dentro de una histeria colectiva, dentro de un imaginario colectivo, pudieran ser reales. O sea, hay varios planteamientos interesantes. Oye, me gusta. Tienes una parte muy analítica, hermano. Muchas gracias. Y oye, y pues sí, estuvo muy interesante la plática. La verdad, creo que tocamos varios temas. Cuando estábamos platicando para hacer esto, habíamos tal cual determinado que íbamos a hablar como de estos terrores nocturnos,
pero creo que como se bifurcaron varias cosillas que fue interesante platicar y sí, bueno, cuando quieras podemos hablar de otras tantas cosas fuera de este mundo onírico, ¿no? Pero creo que estuvo bastante interesante y espero que a toda tu audiencia le guste esta charla que tuvimos. Qué chido. Díganos, por favor, ¿disfrutaron la charla? Yo la pasé genial. Sí, definitivamente del mundo onírico brincamos otras cosas y me gustó esa naturalidad en las que van llevando las pláticas y comienzas en A y terminas en W, pero muy ameno esta platiquita. Así es que, Ismael, muy agradecido, las puertas abiertas, aquí tienes tu podcast, y a la querida familia nocturna, recuerden que tengan bonita semana y les deseo dulces pesadillas. Bye bye.